Esas imágenes que acaban de observar en pantalla son completamente reales y han sido difundidas, de hecho, por el propio gobierno iraní, específicamente por la Guardia Revolucionaria, hace apenas unos instantes, mostrando objetivos que han logrado impactar. Ahora bien, es de suma importancia analizar con lupa dónde impactaron exactamente esos objetivos. De ese tema profundizaremos en nuestra próxima emisión, desde luego, porque estamos hablando de misiles balísticos que han dado justo en el blanco. La interrogante fundamental que hoy vamos a desgranar antes de avanzar es la siguiente. ¿Quién les facilitó la ubicación exacta de esos blancos? Les daré una pista reveladora. Se trata de buques estadounidenses que están ardiendo en llamas uno tras otro. Hablamos de portaaviones, bombarderos y destructores, un desastre táctico que ya ni siquiera la maquinaria propagandística de Fox News es capaz de ocultar. Ahí radica el verdadero dilema geopolítico. Y ahora que la comunidad internacional comienza a cuestionarse seriamente, ¿quién le suministró a Irán las coordenadas precisas para golpear a estos navíos, a la imponente fuerza naval de los Estados Unidos? ¿Quién les señaló sus puntos más vulnerables, cómo neutralizarlos y de qué manera orquestar esta emboscada? Y es precisamente en este ajedrez donde entra a jugar Rusia, aportando una información de un calado estratégico vital que les desglosaré en breves instantes. Pero antes de proseguir, permítanme, como su viejo amigo José López, tomarme unos segundos para expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que el día de ayer, con motivo de mi cumpleaños, tuvieron la gentileza de dejarme en la caja de comentarios sus afectuosos mensajes de felicitación. Lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, estimados seguidores. Ya nos encontramos de regreso en la programación habitual de nuestro espacio de análisis. Muchísimas gracias, como es costumbre, por haber dedicado su valioso tiempo para felicitar a este humilde servidor, José López. Y ahora sí, retomemos el hilo de la información, mis buenos amigos, porque el asunto que nos ocupa no es una minucia, ni mucho menos un simple rumor de pasillo o una conjetura al aire. Les estoy presentando documentos y fuentes del Washington Post, por citar un ejemplo de peso, pero también contamos con reportes del New York Times, de la Associated Press y de la agencia Reuters. Todos estos rotativos coinciden y confirman que la Federación Rusa está ejecutando un ataque indirecto contra los Estados Unidos, utilizando el territorio y los recursos iraníes. Presten mucha atención a este dato. Altos funcionarios de la inteligencia norteamericana han ratificado al Washington Post que Moscú está compartiendo coordenadas satelitales milimétricas con Teherán. El objetivo es que sus misiles y drones den en el blanco exacto contra los buques de guerra y las aeronaves estadounidenses apostadas en el Medio Oriente, haciéndolos volar en 1000 pedazos. Este conflicto, mis estimados, que estalló hace exactamente 8 días, el sábado pasado, dirigido contra Irán, acaba de mutar el día de hoy en una confrontación prácticamente directa entre dos superpotencias poseedoras del mayor arsenal nuclear del planeta. Me refiero a Rusia y a los Estados Unidos. A propósito de esto,
¿Acaso no les produce una sensación de déjà vu histórico? Porque esta era exactamente la misma queja esgrimida por el Kremlin cuando argumentaban: señores, para que las fuerzas ucranianas logren impactar objetivos rusos con tanta precisión, alguien les tuvo que facilitar las coordenadas. Y ese alguien, como todos sabemos, es la OTAN. Y ya saben el viejo adagio: el que a hierro mata, a hierro muere. El que se lleva, se aguanta. Lo que presenciamos en la actualidad es a la República Islámica de Irán bombardeando posiciones norteamericanas con una eficacia pasmosa. Y digo esto sin restar complejidad, pues ninguna operación de esta envergadura es sencilla, pero lo innegable es que están dando en el blanco. Y ahora constatamos cómo, cada vez que un vehículo aéreo no tripulado iraní levanta vuelo rumbo al Golfo Pérsico, lleva consigo en sus sistemas datos tácticos suministrados por la inteligencia militar rusa. En pantalla les coloco nuevamente mis fuentes documentales para que ustedes mismos puedan corroborar cada una de las premisas que les expongo. Si desean profundizar en la materia, ya que a menudo la audiencia me pregunta con justa razón: José López, ¿cuáles son tus fuentes? Desde luego, en este canal el rigor es ley y siempre exhibimos nuestro respaldo. Y nótese que no estamos citando medios estatales iraníes. Lo que tienen frente a sus ojos son agencias de noticias netamente occidentales. Ahora bien, ¿de dónde extraen estos medios semejante información tan delicada? Pues resulta que 3 funcionarios gubernamentales con acreditación para manejar información clasificada han desglosado para el Washington Post, en este artículo que les proyecto, que la inteligencia rusa le ha transferido a Teherán la ubicación milimétrica de los activos militares más sensibles, costosos y formidables de los Estados Unidos, instruyéndoles detalladamente sobre cómo neutralizarlos. Y déjenme decirles algo: los mandos iraníes se han estado dando un auténtico banquete táctico con estas coordenadas de índole militar. ¿Qué comprende exactamente este paquete de datos? Pues, indiscutiblemente, posiciones en tiempo real de los buques de guerra desplegados en el Golfo, la ubicación exacta de las aeronaves estacionadas en las bases de la coalición occidental, organizadas por estricto orden de prioridad estratégica. Les indican cuáles son las instalaciones prioritarias que deben ser hostigadas en primer término, los métodos idóneos y el equipo preciso para ejecutar la maniobra. Es un nivel de inteligencia compartida que los mismos burócratas de Washington tildan, y cito textualmente, de exquisita. Así lo plasma el Washington Post. Esa es precisamente la terminología que emplean para describir la gravedad del asunto. Hablamos de datos de altísima precisión recabados a través de constelaciones satelitales, análisis de imágenes de vigilancia continua y espionaje de grado militar proveniente directo de las entrañas del Kremlin. Una capacidad tecnológica de la que Irán carece debido a las décadas de asfixiantes sanciones occidentales, pero ahora Rusia le ha provisto tanto de las directrices como de la infraestructura para lanzar estas ofensivas, actuando en la práctica
como su brazo armado. En este escenario, Moscú consolida a Irán como su aliado estratégico insustituible en el convulso Medio Oriente. Pero, atención, no pasemos por alto un factor geopolítico de una potencia descomunal. Esta representa la oportunidad dorada que el presidente Vladimir Putin aguardaba pacientemente para cobrarse la factura de los últimos 5 años. Ha sido su constante denuncia. El accionar de la OTAN facilitando coordenadas a Kiev para diezmar objetivos e infraestructuras rusas. Hoy, la madre Rusia está ejecutando una retaliación milimétrica. Sin embargo, sería un error de principiante reducir esto a una mera vendetta emocional. Los estrategas en Moscú tienen muy claro que, de caer el gobierno en Teherán, perderían a su pivote fundamental en la región, precisamente en una etapa donde buscan cimentar su hegemonía en el Medio Oriente tras las lecciones aprendidas en la campaña de Siria. Aunado a esto, existe un componente macroeconómico crítico que debemos analizar con madurez. Ni la Federación Rusa ni la República Popular China pueden tolerar, bajo ningún concepto, que Washington subyugue a Irán. Si eso ocurriese, el estratégico estrecho de Hormuz, arteria por la que transita una quinta parte del crudo mundial y el 80% de los hidrocarburos que alimentan la maquinaria industrial china, caería bajo el control hegemónico estadounidense, configurando un jaque mate de proporciones devastadoras para el bloque oriental. Por consiguiente, para las altas esferas del Kremlin, garantizar la perpetuidad del régimen iraní constituye una línea roja absoluta, inquebrantable e innegociable. Es bajo esta óptica que debemos interpretar las recientes comparecencias del portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov. Fiel a la diplomacia de alto nivel, evitó pronunciarse sobre las filtraciones de inteligencia o las severas imputaciones formuladas por Reuters, Associated Press y el Washington Post. No obstante, y de manera harto sugerente, de forma simultánea, Putin ha puesto a trabajar a toda máquina su diplomacia telefónica, entablando diálogos al más alto nivel con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. ¿Hacen memoria de lo que les expuse en mi análisis de ayer? Presten oídos a este apunte porque su relevancia es tectónica en el balance de poder actual. Honestamente, resultaba complejo vaticinar este giro en el tablero geopolítico hace un par de días. El momento en que Vladimir Putin toma el auricular para contactar a Doha, Manama y Abu Dhabi, transmitiéndoles el mensaje: «Señores, yo me encargo de dialogar con Teherán. Pierdan cuidado, ejerceré de mediador para garantizar que cesen las hostilidades contra sus territorios». Pero, ojo al dato, escuchen la contraparte iraní. ¿Tienen conocimiento de la declaración que acaba de emitir el liderazgo en Irán hace escasos minutos? Han sentenciado: consentimos en detener los bombardeos sobre las naciones árabes vecinas, sujetos a una única e irrevocable condición. Y esa es: bajo ninguna circunstancia toleraremos que las instalaciones militares norteamericanas enclavadas en sus jurisdicciones sean empleadas como plataforma
para agredir nuestra soberanía. Si su espacio aéreo vuelve a ser violado para facilitar operaciones en nuestra contra, la ofensiva bélica se reanudará sin contemplaciones. Y es Moscú, en una jugada magistral de ajedrez diplomático, quien se erige como el arquitecto que propone un alto el fuego para las monarquías del Golfo Pérsico, al mismo tiempo que lanza severas advertencias sobre el peligro latente de una conflagración a escala regional. En la otra orilla, observamos atónitos cómo en Washington el mandatario Donald Trump convocaba de manera apresurada una rueda de prensa que, en teoría, debía esclarecer la postura oficial frente a este conflicto. La cruda realidad, caballeros, es que eludió el tema central de manera flagrante. Cuando el avesado periodista de Fox News, Peter Doocy, le inquirió frontalmente si la Casa Blanca tenía constancia del apoyo logístico ruso a las fuerzas iraníes para vulnerar intereses norteamericanos. ¿Se imaginan cuál fue la réplica del presidente Trump? Les costará dar crédito a mis palabras. La dura verdad es que denotó un temor palpable. Calificó la interrogante del reportero de estúpida y en un burdo intento de distracción desvió la atención de los medios hacia un tópico irrelevante sobre ligas de atletas universitarios. Se los he venido advirtiendo en este espacio. Uno debe preguntarse con seriedad, ¿por qué el señor Trump exhibe tanta bravuconería frente a la República Islámica de Irán y sin embargo adopta una postura tan sumisa y pusilánime cuando se trata de encarar al oso ruso? ¿Cómo se explica que Trump sea capaz de jactarse de acciones heroicas, y lo cito entre comillas, porque esa es su narrativa, al tildar de proeza el intento de secuestro de un jefe de Estado como Nicolás Maduro en Venezuela, pero luego le tiemble el pulso para imponerle límites claros a regímenes como el de Corea del Norte? La respuesta, mis ilustrados amigos, es de una lógica elemental y disuasoria: el arsenal nuclear. Y fíjense en este otro despropósito. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, al ser acorralada por la prensa con este mismo asunto, tuvo el descaro de responder, palabras más, palabras menos: sea verídico o no, francamente es irrelevante. Un momento de cordura, por favor. Estamos siendo testigos de cómo los baluartes de la imponente flota naval estadounidense están volando por los aires. No afirmo que haya sido aniquilada en su totalidad, claro está, pero las imágenes de los estragos en el portaaviones USS Abraham Lincoln son innegables. Ya hemos documentado el severo daño infligido a un destructor de misiles guiados y a un bombardero estratégico que, en términos prácticos, han quedado inoperativos y fuera de combate. Señores míos, la magnitud de estos eventos es colosal. Resulta inverosímil y hasta ofensivo para la inteligencia que desde el atril presidencial se afirme que no tiene importancia, escudándose en la premisa de que las Fuerzas Armadas norteamericanas están doblegando la infraestructura del gobierno de Teherán. Esa es una verdad a medias. La otra cara de la moneda es que Moscú está cobrando su venganza con creces,
desmantelando sistemáticamente a la otrora intocable Armada estadounidense. Para poner las cosas en perspectiva, hasta hace poco operaba una base estratégica norteamericana en el Reino de Bahrein. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, a día de hoy, esas instalaciones han sido borradas del mapa. Y para rematar el despropósito, escuchamos al congresista republicano Don Bacon asegurar sin ruborizarse que el grueso de la ciudadanía estadounidense percibe este conflicto como algo sin trascendencia. Que sus buques insignia estén siendo convertidos en chatarra humeante en las aguas del Golfo Pérsico es, al parecer de este legislador, una cuestión banal e irrelevante para el electorado. Esa es, tristemente, la narrativa oficial de la administración, estimados analistas. Pretenden proyectar una imagen de absoluta indiferencia frente al hecho de que Moscú provea la inteligencia necesaria para acabar con la vida de uniformados estadounidenses, aferrándose al argumento de que su campaña de castigo sobre el papel progresa adecuadamente. Hay que reconocerles un macabro sentido de la resignación. El que siembra vientos cosecha tempestades. A fin de cuentas, ¿con qué solvencia moral podría el despacho oval alzar la voz para condenar al Kremlin por filtrar coordenadas tácticas contra sus efectivos, si ha sido precisamente el Pentágono el principal proveedor de inteligencia militar para que Kiev golpee en las profundidades del territorio ruso? Esta es la cruda lección de la Realpolitik que Washington está asimilando a la fuerza. La perspectiva cambia diametralmente cuando uno deja de ser el que aprieta el botón a miles de kilómetros para convertirse en el blanco del misil. Ahora bien, el pretexto esgrimido por los tecnócratas es la imperiosa necesidad de tranquilizar los mercados financieros, presa del pánico tras el alza vertiginosa en los precios de los hidrocarburos derivada del bloqueo del estrecho de Hormuz. Sin embargo, la estrategia soterrada que está implementando la Casa Blanca es, mal que les pese, una claudicación. Cualquier observador sensato habría pronosticado que la respuesta lógica ante semejante agravio sería endurecer el régimen de sanciones hasta asfixiar al adversario. Pero, ¿saben ustedes con qué maniobra nos sorprende en estas horas cruciales el presidente Donald Trump? En lugar de mostrar firmeza, está procediendo a liberar, o cuanto menos a suavizar significativamente, el entramado de penalizaciones económicas que previamente pesaban sobre la Federación Rusa. Le está levantando castigos al gobierno de Putin. Si este humilde análisis ha sido de su agrado, los invito cordialmente a acompañar a su amigo José López en las transmisiones en directo de nuestro programa estelar, que emitimos ininterrumpidamente de lunes a viernes a través de nuestras plataformas en YouTube y Facebook. Suscríbanse a nuestro boletín, compartan esta valiosa información con sus círculos de debate y, por supuesto, plasmen sus siempre nutridos comentarios en la sección correspondiente. Será un honor contar con su presencia en nuestra próxima tertulia en vivo.